Buenas tardes, mi nombre es Heidi Wagner Rosario López, soy de la clase de agresión intrafamiliar de la profesora Romalda y hoy voy a exponerle o a explicarle un poco sobre el testimonio pericial en niños. La evaluación pericial de testimonios realizada en el contexto de investigación de delitos sexuales ha tenido un amplio desarrollo en las últimas décadas. Esta evaluación busca obtener la mayor cantidad de información de calidad con la utilización de menor cantidad de tiempo. Como es con niños que vamos a trabajar, no podemos hacer esta investigación extensa o agotadora porque estamos trabajando con infantes, con niños que se cansan cuando las cosas tienen un periodo largo de tiempo. Y luego entonces no nos van a poder dar la información clara y precisa que necesitamos para el testimonio pericial de buena calidad en el caso en el cual estamos trabajando. En lo que respecta a los profesionales idóneos para este tipo de informe o tipo de investigación, necesitamos personas capacitadas, psicólogos o jueces con una base psicológica óptima para poder obtener la información de una forma clara y precisa, sin dificultar la claridad del informe en el cual se está trabajando. En cuanto al dispositivo pericial, si bien más adelante se desarrolla en la profundidad de las características de la entrevista, debe iniciarse con la solicitud de un consentimiento informado a la víctima y a su responsable en caso de tratarse de un menor de 18 años o un adulto con discapacidad intelectual. Debemos de tener, como dice, un consentimiento formal, un consentimiento de información que éste va a firmar, donde si es una persona con discapacidad, con discapacidades intelectuales o psicológicas, o este es un menor, debemos de tener la autorización de su tutor a cargo para poder realizar la investigación de testimonio pericial. Sin esta no podemos objetar y no podemos indagar sobre la información que una persona nos va a dar, pues no tenemos la autorización. Esto sería un delito. También dice que debe de ser de forma voluntaria, no debemos de obligar a ningún testigo a que éste nos ofrezca información. También está la dificultad para establecer el rapport. Cuando no establecemos rapport con nuestro testigo, se nos va a hacer un poco más incómodo crear ese ambiente de confianza. Si no lo creamos, se va a sentir un poco amenazante o agobiante y no nos va a dar la información que queremos. También está la dificultad para introducir el tema. Como estamos trabajando con niños, inmediatamente no le vamos a preguntar al niño, ¿tú estás siendo abusado? ¿Alguien te está tocando? ¿Alguien te está maltratando? No. Debemos de buscar una manera sutil y útil y de forma inteligente para que el niño nos ofrezca la información y nosotros poder empezar a trabajar con este. Podemos utilizar juguetes, podemos hacer juegos, podemos colorear, podemos preguntarle al niño qué cosa le gusta, qué cosa no le gusta, para así crear un ambiente confortable y el niño o el testigo menor de 18 años o con alguna discapacidad pueda sentirse a confianza y decirnos lo que está pasando. Está la dificultad para considerar las hipótesis o el uso de las realidades o tipo de imaginación del niño o persona con discapacidad. Debemos de tener claro qué es real y qué no es real. Qué cosas nos está diciendo que son claras y que sí pueden ser tomadas en el testimonio, o cosas que surjan de la imaginación del testigo o del menor. También se puede hacer la videograbación de estos informes, por si algo se nos escapó, poder anotarlo, porque como saben, estamos trabajando con menores, con niños, con personas con algún tipo de discapacidad, y no podemos alargar el periodo de la entrevista o de la entrevista en la cual estamos trabajando en un caso. O sea, no podemos durar tanto tiempo con un niño para que éste vuelva y nos repita las cosas una y otra vez. Entonces, si utilizamos el método de la grabación, vamos un poco más suave, porque luego, más adelante, escuchamos la grabación, la vemos, ya visualizando y escuchando lo que el niño nos dijo, podemos seguir con nuestro informe sin tener que volver atrás con el paciente y aclarando nuestros puntos. También favorece el vínculo del rapport
Esto también permite revisar y analizar más adelante todo lo que se nos dijo. Las entrevistas es una técnica utilizada para tener la declaración de una víctima de violencia o de alguien que observó este caso de violencia en casa. Por ejemplo, los niños, cuando sus madres son maltratadas, ellos visualizan todo esto y esto le trae daños. Directa o indirectamente el niño sufre daños. Entonces, cuando necesitamos este testimonio, tenemos que hacer una entrevista un poco dinámica y no tan estructurada porque estamos trabajando con niños. No podemos hacer una serie de preguntas largas o utilizar frases que los niños no entiendan o la persona con discapacidad no entienda. Vamos a formar palabras de pocas sílabas para que el niño pueda entender y captar la información que yo le estoy ofreciendo para que él me responda de una forma clara para atrás. Nombres propios y no repetidos. Tener una información clara, hablar con el niño de un lenguaje llano. No podemos hablar con el niño con un lenguaje culto porque este no lo va a entender, o si es una persona con discapacidad tampoco lo va a hacer. Debemos buscar la forma de que la información llegue clara para que el niño pueda responderme claramente. Tener una actitud amable, no autoritaria. Estamos trabajando con niños, debemos ser amables, debemos de ponernos al nivel de estos. Si es necesario jugar, tener empatía con los niños, buscar la forma de que estos nos ofrezcan esta información, explicarle al entrevistador si desconoces detalles acerca de la vida del niño. Es muy importante que la persona que le toque entrevistar sepa los detalles del caso para saber base a qué va a trabajar. Pedirle que describa lo que realmente ocurrió. De una forma sutil e inteligente vamos a decirles que si es un niño podemos utilizar la forma de dibujo, podemos decirle que nos dibuje qué ocurrió. Y mediante ese dibujo vamos desglosándolo y preguntándole al niño cada parte de eso que dibujó para llegar a realizar un informe claro. Se le debe informar que puede pedirle al entrevistador que le explique cualquier pregunta. Si no entiendes, dime que no entiendes para yo explicarte nuevamente. O yo debo de estar visualizando bien que tú estás entendiendo el mensaje el cual yo te estoy dando. Se debe permitir que se evite responder las preguntas que le resultan difíciles de tratar en este momento. Si es una pregunta que es difícil para el paciente o para el testigo responder, vamos a obviarla y vamos a hacerla más adelante. No podemos entrar directamente en el problema. En la entrevista, en un punto inicial, no podemos empezar directamente en el problema. Debemos de buscar una manera de que sea el entrevistado quien ofrezca la información sin verse presionado por el entrevistador o por el psicólogo. Se le debe alentar a que disienta y corrija al entrevistador cuando éste malinterprete los hechos. Los interrogativos inician a través de invitaciones y preguntas abiertas. Debemos hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes? ¿Cómo pasó? Entre otras cosas. Etapa de la entrevista. Las etapas de la entrevista está el rapport, la narración libre, la exploración y la etapa de cierre. El rapport es cuando vamos a hacer un ambiente de confianza con el niño. La narración libre es dejar que el niño exponga y diga de manera clara todo lo que éste siente, vio o escuchó. La exploración es por parte de nosotros para ver y discernir qué es cierto y qué es verdad, qué es producto de la imaginación, qué voy a colocar en mi informe, qué no voy a colocar, y luego está la etapa del cierre. En la etapa del cierre, ¿qué hacemos en la etapa del cierre? Pues en la etapa del cierre se pregunta al grupo de observadores que entendieron para lograr tener un informe claro y preciso. Debemos de saber que estamos trabajando con niños, debemos de ser pacientes o estamos trabajando con personas con algún tipo de discapacidad y debemos hacer que estos confíen
y vean en nosotros más que a un simple entrevistador o un simple psicólogo. Hasta aquí mi parte.